En la clase de hoy vamos a hablar acerca de los lípidos, moléculas que comúnmente conocemos como grasas. Los lípidos son biomoléculas orgánicas. Recuerden que esto quiere decir que su esqueleto principal está formado por carbono. Además, son moléculas que no forman polímeros. Esto quiere decir que no se agregan en repeticiones, formando grandes moléculas. Están formados principalmente por carbono e hidrógeno y tienen muy poco oxígeno. Por lo tanto, son moléculas muy apolares. Por esta misma razón de que, como dijimos, son moléculas muy apolares, todos los lípidos son insolubles en agua. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como vamos a ver en un rato más, existen los fosfolípidos que interactúan con agua. Existen otros lípidos también capaces de interactuar con agua, pero no es lo mismo la interacción que la disolución. Eso recuérdelo, no es lo mismo la interacción que la disolución. Si bien los lípidos, como dijimos entonces, son insolubles en agua, sí hay otras sustancias que los pueden disolver y que estas sustancias se llaman en química solventes orgánicos. Ejemplos de solventes orgánicos comunes son, por ejemplo, el éter, el benceno, el cloroformo, los tetracloruros de carbono. Y por último, como vamos a ver y como van a comprender a continuación, el grupo de los lípidos es un grupo tremendamente heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que las distintas clasificaciones que vamos a ver son todas muy distintas entre sí, distintas en cuanto a estructura química y distintas en cuanto a su función. Entonces, comenzando por la clasificación de los distintos grupos de lípidos, vamos a partir con el primer grupo, que son muy conocidos y muy abundantes en la naturaleza, que son las grasas neutras o lípidos neutros. Estos lípidos los vamos a ver con detalle en el siguiente video. Sin embargo, quiero mencionar, ¿no es cierto?, que de partida son los más abundantes en la naturaleza, ¿ya? Es la mayor fuente de lípido en toda la naturaleza. Son lo que comúnmente conocemos como aceites, ¿no es cierto? Aceite de oliva, aceite de maravilla, aceite de sésamo, etc. Y las grasas, ya las grasas que conocemos como la grasa del tocino, la grasa de la carne, la grasa del abdomen, ¿no es cierto?, del tejido adiposo. Todas las grasas que son comunes para nosotros son estos lípidos o grasas neutras, ¿ya? Y bueno, estructuralmente hablando, su unidad básica es el ácido graso. Ya que, les repito, lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video. Sin embargo, quiero que les quede dando vueltas este nombre, ácido graso, que lo vamos a seguir viendo a continuación. Un segundo grupo que vamos a ver de lípidos es un grupo muy importante y que ustedes deben estar ya más o menos familiarizados, que son los fosfolípidos. Obviamente, los fosfolípidos, como ustedes sabrán, son los principales componentes de las membranas biológicas. Por lo tanto, es un grupo muy importante y también muy abundante. Vamos a ver que estos fosfolípidos son especiales y tienen una característica que los hace ser la molécula apropiada para componer estas membranas. Los fosfolípidos, como les dije, tienen esta particularidad o son especiales porque son moléculas que en química se conocen como anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una molécula sea anfipática quiere decir que la molécula tiene dos regiones. Una región polar o hidrofílica, ¿no es cierto? Ustedes saben que la polaridad es amiga del agua, ¿ya? Y asimismo tienen otra región que es apolar. Apolar, como los lípidos en sí mismos, ¿no es cierto?, que son hidrofóbicos, que no les gusta el agua. Por lo tanto, estas moléculas tienen la capacidad de interactuar en cierta medida, ¿no es cierto?, con el agua. Y por eso
los fosfolípidos son tan importantes para componer las membranas. Recordemos entonces el típico dibujo del fosfolípido que uno encuentra en los libros, ¿no es cierto?, que es una cabeza, ¿no es cierto?, y dos colas. Pues bien, vamos a ver ahora a qué corresponden esta cabeza y estas dos colas. Pero siempre conviene recordar, ya que estamos hablando de que estas moléculas son anfipáticas, que la cabeza, ¿no es cierto?, corresponde a la región polar y las colas corresponden a la región apolar. Si miramos la estructura molecular de estos fosfolípidos, vamos a ver que son moléculas que tienen un esqueleto de una molécula llamada glicerol. El glicerol es un alcohol que tiene 3 carbonos. En 2 de ellos, este glicerol se enlaza mediante enlace éster con 2 ácidos grasos, los mismos ácidos grasos que les mencioné en el grupo anterior, que eran las grasas neutras, ¿no es cierto? Ácido graso 1 y ácido graso 2. Y en el tercer carbono, este glicerol, en vez de enlazarse con un ácido graso, se enlaza con un grupo químico que recibe el nombre de grupo fosfato, ya P por el símbolo químico del fosfato, pero que no se les olvide que se escribe así, ¿no es cierto? Este grupo fosfato le da polaridad a la molécula. Por lo tanto, esta región correspondería a la cabeza polar, ¿no es cierto? Cabeza polar, ¿ya? Y los ácidos grasos corresponderían a la región de las colas apolares. ¿Se entiende? Entonces, por esta particularidad de los fosfolípidos es que estas moléculas pueden interactuar con agua. Es importante mencionar que el tipo de ácidos grasos, ya que existen de diversos tipos en la naturaleza, va a determinar de qué fosfolípido estamos hablando. Como dato para que sepan, la membrana plasmática, ¿no es cierto?, que conocemos en las células animales, tienen 4 tipos de fosfolípidos, ¿ya? 4 fosfolípidos diferentes, que se comportan distinto, tienen distintas temperaturas de fusión, etc. Y esto va a depender, repito, de los tipos de aminoácidos, de ácidos grasos que tengan. Como les dije entonces, lo importante de los fosfolípidos es su comportamiento en agua. Y quiero hacerles un pequeño dibujo para que comprendamos mejor qué es lo que ocurre con estos fosfolípidos cuando se ponen en agua. Entonces, vamos a dibujar un recipiente que tiene agua, ¿no es cierto? Agua destilada, agua pura. Y a este recipiente le vamos a agregar ya un mix o una mezcla, ¿no es cierto?, de fosfolípidos. Vamos a ver lo que ocurre. En una primera instancia, si es que a este agua nosotros no le hacemos nada, solamente le agregamos los fosfolípidos, vamos a ver que las cabezas polares tienden a interactuar con agua y las colas apolares, a las cuales no les gusta el agua, se orientan hacia arriba, lejos del agua. Por lo tanto, van a quedar estos fosfolípidos esparcidos en toda la superficie. Ahora bien, si agitamos un poco esta solución, vamos a tener, obviamente, que los fosfolípidos se van a mezclar, ¿no es cierto?, van a ingresar al agua, ¿ya? Pero como los fosfolípidos no les gusta el agua, dijimos, pero sí son anfipáticos, vamos a tener esta estructura en la cual las cabezas van a quedar orientadas hacia afuera, interactuando con las moléculas de agua, ¿no es cierto?, que están dispersas por, obviamente, todo el vaso, ¿no es cierto?, y las colas apolares se van a orientar hacia adentro, lejos del agua, ¿ya? Esta estructura recibe el nombre de micela y es, en el fondo, lo que podemos conocer comúnmente como una gota de aceite. Cuando tenemos una gota de aceite en el plato después de habernos comido la ensalada, lo que estamos observando es una micela, ¿ya? Tanto la micela como esta estructura, ¿no es cierto?, disposición de los fosfolípidos en la superficie del agua son monocapas, o sea que es una sola capa de fosfolípidos que se ha ordenado de distinta manera. Ahora bien, si nosotros esta misma solución la agitamos vigorosamente y le damos otras condiciones que se pueden recrear en un laboratorio, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente.
los fosfolípidos van a interactuar más con el agua y van a formar esta estructura en la cual las cabezas polares, ¿no es cierto?, interactúan con agua y las colas apolares se dirigen, ¿no es cierto?, se orientan hacia adentro, escondiéndose del agua. Acá lo que tenemos, obviamente recuerden que acá en esta estructura que acabo de dibujar se ve como hay agua por dentro y por fuera, ¿ya? Porque hay dos capas de cabeza, ¿no es cierto?, de cabezas polares. Esta estructura en el laboratorio ya recibe el nombre de liposoma o cuerpo de lípido, eso significa liposoma, ¿ya? Y es una bicapa. O sea que son, se fijan ustedes, dos capas de fosfolípidos. Podemos observar las cabezas, hay una capa y las cabezas aquí la segunda capa. Por lo tanto, aquí al medio están interactuando en realidad dos capas de colas, ¿no es cierto? Las colas de los fosfolípidos de afuera y los fosfolípidos de adentro, ¿ya? Este liposoma, ¿a qué se parecerá? Exactamente, se parece a una membrana celular. Así es como se formaron, en el fondo, en la evolución, las células, permitiendo que estos fosfolípidos permitan la presencia de agua tanto afuera de la partícula del liposoma como adentro. Vamos ahora a ver un tercer grupo de lípidos, que yo estoy segura que el nombre al menos les suena a todos ustedes, que son los esteroides. Esteroides se nombran bastante en las noticias y en los diarios porque son estas sustancias que consumen los deportistas y que constituyen doping, que son ilegales, los esteroides anabólicos y entre otros, ¿ya? Pero también son importantes y están presentes, vamos a ver en un ratito más, en las hormonas esteroidales, que tenemos muchas en el cuerpo. Todas estas moléculas son derivados de esta otra molécula que estoy dibujando acá, ¿ya?, que corresponde en el fondo a 3 anillos de 6 carbonos unidos más otro anillo de 5 carbonos, ¿ya? O sea, serían 3 hexágonos y un pentágono. Esta molécula tan rara, ¿no es cierto?, tiene un nombre muy largo y se llama ciclo, para que no se les olvide, pentano, todo junto, perhidro, fenantreno. Anótenlo, que no se les olvide. Ciclo, pentano, perhidro, fenantreno. Ese es el nombre rarísimo y muy largo de esta molécula que es la base, el esqueleto fundamental para constituir todos los esteroides. Los distintos grupos funcionales o átomos que tengan unido, ¿no es cierto?, este ciclo, ya va a dar origen a los distintos tipos de esteroides que conocemos. Por ejemplo, grupos ácidos, grupos metilo, etcétera. O simplemente átomos de hidrógeno, cualquier cosa que tenga adosado este ciclo pentano, perhidro, fenantreno va a dar origen a los esteroides que vamos a ver a continuación en los ejemplos. Para ver estos ejemplos, primero vamos a borrar la pantalla. Ejemplos muy comunes son los famosos esteroles, por ejemplo, el colesterol, ¿no es cierto? También las hormonas esteroidales, como la testosterona, el estradiol, la progesterona, el cortisol, testosterona, ¿no es cierto? Esas son las hormonas esteroidales más comunes que tenemos, ¿no es cierto?, los mamíferos en general. Además, otro ejemplo es, por ejemplo, la vitamina D. Ustedes saben que las vitaminas existen hidrosolubles y liposolubles. Obviamente, la vitamina D, ¿no es cierto?, será del grupo liposoluble, ¿no es cierto? Otro ejemplo de esteroides conocidos, ¿no es cierto?, son las sales biliares, que si ustedes recuerdan de cuando vieron digestión en séptimo básico, las sales biliares están producidas por el hígado, ¿no es cierto?, constituyen la bilis, ¿ya?, y que ayuda más que nada a digerir las grasas, ¿ya?, porque cuando llegan al duodeno actúan como agentes emulsionantes. Esto significa que tienen la capacidad de tomar una gota grande de aceite, ya, si tenemos, a ver, por ejemplo, una gota grande, con la acción de estos agentes emulsionantes sobre esta gota grande de aceite,
la vamos a transformar en muchas gotitas chiquititas. Esto significa emulsionar. Y esto ocurre gracias a las sales biliares. Un cuarto grupo de lípidos que vamos a ver son los famosos, o sea, no tan famosos en realidad, los terpenos, ¿ya? Los terpenos no son conocidos por su nombre, pero sí están bien presentes en la naturaleza y vamos a poder reconocer algunos. Yéndonos a la química, ¿ya? Son compuestos que derivan de una molécula llamada isopreno, ¿ya? Que el isopreno, si lo dibujáramos, son dos carbonos, ¿ya? Que tienen unidos estos grupos CH2 mediante doble enlace, ¿ya? Este otro carbono tiene un CH3 y acá un H, ¿ya? Este entonces es el isopreno, ¿ya? Que es la base o el esqueleto, ¿no es cierto?, molecular para todos los terpenos. Vamos a ver ahora ejemplos de terpenos. Ejemplos típicos de los terpenos podrían ser, por ejemplo, algunos pigmentos vegetales, ¿ya? Como los carotenos, las xantofilas, ¿ya? El fitol es uno de los componentes que tiene el pigmento de la clorofila. Además hay vitaminas que son terpenos, ¿ya? Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, que obviamente si son terpenos serán vitaminas del grupo de las liposolubles. También existen hormonas vegetales que son terpenos, ¿ya? Los vegetales, por si no sabían, también tienen hormonas, ¿ya? Por ejemplo, si es que les suena la giberelina, pueden averiguar la función, ¿ya? El ácido abscísico también es una hormona vegetal. Y por último, que pueden ser más conocidas para ustedes, algunos aceites esenciales que tienen esta función aromática, que están en las plantas, como por ejemplo el mentol y el alcanfor. Son los componentes del mentolatum, por ejemplo, ¿ya? El alcanfor y el mentol entonces son estos terpenos, estos aceites, ¿no es cierto?, lípidos, que tienen esta función aromática y están en la naturaleza. Un quinto grupo de lípidos, si ven los cuatro que hemos visto hasta el momento, como les dije al principio, son bien heterogéneos, son todos bien distintos, ¿ya? Pero este grupo es más distinto aún, ¿ya? Son las famosas prostaglandinas. No sé si las han oído nombrar. Pero las prostaglandinas, ¿ya? Se parecen un poco, son una mezcla entre esteroles y grasas neutras, en el sentido de que son ácidos grasos mezclados, o unidos más bien, con un anillo ciclopentano. Por lo tanto, tienen una estructura química bastante compleja, ¿ya? Sin embargo, son moléculas muy pequeñas, ¿ya? Estas moléculas son muy abundantes en el cuerpo, tienen una función importante en la salud, ¿ya? Y están distribuidas, ¿no es cierto?, por todos los órganos y todas las glándulas, y tienen varias funciones, ¿ya? Vas a poner ahí funciones en el cuerpo que son las más relevantes de mencionar. Una función es que modulan, esto quiere decir que regulan hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto?, regulan la función hormonal. Muchas hormonas no actúan por sí solas, sino que actúan de la mano o ayudadas por estas prostaglandinas que son secretadas por diferentes tipos de células, ¿ya? Además, ayudan a la contracción del músculo liso. Ustedes saben que, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, ¿ya? El esófago, ¿no es cierto?, el estómago, tiene el recubrimiento de músculo liso, que no se contrae igual que el músculo de las piernas, el músculo esquelético. Tiene otra manera de contraerse y esta manera está ayudada por las prostaglandinas. También se ha visto que tienen relación con la fiebre o con el aumento de la temperatura, ¿no es cierto?, en el cuerpo. En fin, las prostaglandinas son, a pesar de ser muy pequeñas, ¿no es cierto?, tienen una función de comunicación importante en el cuerpo y nos ayudan a controlar muchas de estas funciones. Paciencia, que ya va quedando poco. Vamos a ver ahora un sexto grupo de lípidos, que son las ceras. Las ceras, que son las más conocidas, por ejemplo, la cera de los panales de abeja, ¿no es cierto?, o la cera que recubre las hojas de las plantas, o las frutas, o los tallos de las plantas, ya químicamente son alcoholes, como el glicerol, ¿no es cierto?, que es un alcohol, que tiene este alcohol tiene adosado, ¿no es cierto?, ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Quiere decir esto que tienen al menos 20 carbonos, ¿ya?
cuando veamos el video siguiente de ácidos grasos y de triglicéridos van a comprender mejor ya por qué este tipo de ácidos grasos con estos alcoholes conforman las ceras. Sin embargo, ustedes, ¿no es cierto?, de las ceras, de los ejemplos de ceras que vimos al principio, pueden deducir la función que tienen. Un séptimo grupo de lípidos son los que conocemos comúnmente como glucolípidos. No sé si alguna vez los habían oído nombrar, ¿ya? Los glucolípidos, como su nombre lo indica, ¿ya?, son lípidos que tienen adosados azúcares o gluco, ¿no es cierto? Azúcares. Y están muy presentes en las células. Si tuviéramos que dibujar exactamente cómo es un glucolípido, nos vamos a dar cuenta de que son muy, muy similares a los fosfolípidos, en el sentido de que tienen un glicerol, ¿no es cierto? Glicerol, y los dos ácidos grasos, en uno de sus carbonos, en otro de sus carbonos, y en el tercer carbono, en este caso, en vez de tener un grupo fosfato, ¿no es cierto?, tienen adheridos este azúcar, ¿no es cierto?, que este azúcar son cadenas relativamente cortas, de entre 1 y 15 monómeros de carbohidratos, ¿no es cierto?, o glucosa u otro azúcar, ¿ya? Por lo tanto, son cadenas cortas, ¿ya? Pero son bastante importantes, ¿ya?, y tienen una función más que nada de reconocimiento celular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada célula, cada tipo celular, si sea célula de hígado, célula nerviosa, célula de piel, etcétera, tiene una identidad, ¿ya? Las hormonas, ¿no es cierto?, los patógenos, las células del sistema inmune pueden reconocer los distintos tipos de células. Y este reconocimiento muchas veces está dado gracias a estos glucolípidos, que como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, son básicamente fosfolípidos, están muy presentes en las membranas, ¿ya? Y si nosotros, a ver, tuviéramos una célula, ya voy a dibujar una célula, ¿ya? Estos glucolípidos, estos azúcares, se proyectan hacia afuera de la célula, estas cadenas de azúcares, ¿ya? Entonces ayudan, como les digo, al reconocimiento. Tal vez esta célula que es, por ejemplo, de hígado, ¿no es cierto?, va a tener otro patrón de azúcares que una neurona, ¿ya? Tal vez la neurona va a tener otros azúcares dispuestos en forma distinta, y eso es lo que finalmente les da la identidad. Y llegamos finalmente, después de mucho rato, gracias por la paciencia, al último grupo de lípidos, que son las lipoproteínas. Las lipoproteínas tal vez ustedes no las habían oído nombrar nunca, pero les aseguro que sus papás sí. ¿Ya? Las lipoproteínas son muy importantes porque son verdaderos, ¿cómo por decirlo?, sacos o bolsas, ¿no es cierto?, sacos de grasa o de aceite, ¿ya? Y es la manera de transportar el colesterol y otros lípidos en la sangre, ¿ya? Transportar lípidos en sangre, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes, no sé, o sus papás o sus abuelos van por orden del doctor a hacerse el examen del colesterol, el examen de los triglicéridos, lo que buscan esos exámenes es la presencia de estas lipoproteínas en la sangre. ¿Cómo son estas lipoproteínas? Bueno, como les dije, son unos sacos de grasa que tienen una envoltura, ya, una bolsa, voy a dibujar rápido nomás, ya, para no demorarme más, pero esta envoltura es de fosfolípidos, ya, igual que una micela, o que, voy a hacer así a la rápida las colas, ya, que una micela o un liposoma, pero tiene esta envoltura de fosfolípidos, ya, y que estos fosfolípidos están asociados en esta envoltura a un tipo de proteína especial, ya, se llaman apoproteínas, pero no importa, ya, pero existen entonces en esta envoltura proteínas, ¿no es cierto?, asociadas a lípidos. Entonces, en esta envoltura, que obviamente si interactúa con la sangre, interactuará con agua, y es polar, ¿no es cierto?, tenemos fosfolípidos y proteínas. Y por dentro, ya, este saquito transporta las grasas que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Un tipo de grasa, estas que estoy dibujando acá, que las vamos a ver en la siguiente clase, son los triglicéridos, ¿ya?, que conforman en el fondo la grasa adiposa, la grasa del abdomen, ¿ya?, y que es bastante peligrosa. Y las otras grasas
que son muy comunes, es el colesterol. ¿Ya? Entonces el colesterol y los triglicéridos se transportan por la sangre en estas bolsitas llamadas lipoproteínas. El tema es que de estas lipoproteínas, voy a dejar ahí para que se recuerden, existen de dos tipos, básicamente, sí, una gran clasificación, ¿ya? Ahí, que aquí es donde yo creo que les van a sonar. Un tipo son las HDL y otro tipo son las LDL. Esto sí que le pueden preguntar a sus papás, porque esto es cuando uno va a buscar el resultado del examen, te dice LDL 2 puntos tanto, HDL 2 puntos tanto. ¿Qué significa de partida la sigla? HDL significa High Density Lipoprotein, o sea, lipoproteína de alta densidad. Vamos a ver ahora lo que significa esto, llevándolo, ¿no es cierto?, a la química. Y obviamente LDL es Low Density Lipoprotein. Las HDL son estas mismas, ¿no es cierto?, lipoproteínas, pero que en la envoltura ya tienen alta concentración de estas proteínas que están asociadas, ¿ya? Tienen muchas proteínas, por eso son alta densidad de lipoproteínas, ¿ya? Por su parte, los LDL de comienzo son más grandes, ¿ya? Son bastante más grandes que los HDL y tienen muy pocas proteínas, por eso baja densidad de lipoproteínas. Pero recuerden que el interior ya es lo mismo, o sea, están estas grasas, los triglicéridos y el colesterol, ¿ya? Pero les repito, los HDL son más pequeños y tienen muchas proteínas y los LDL son bastante más grandes, pueden ser incluso 10 o más veces más grandes que los HDL, ¿ya? Y tienen muy pocas proteínas en su envoltura. Esto hace que estas moléculas, estas partículas más bien, se comporten diferente, ¿ya? Y los LDL se acumulan en las arterias, ¿ya? Provocando una enfermedad que se llama arterioesclerosis, para que ustedes averigüen lo que es y qué consecuencias puede traer, ¿ya? Y los HDL, al ser más pequeñas, no interactúan con las paredes de las arterias, ¿no es cierto?, o de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y pasan de largo en el fondo y arrastran, ¿ya? Se pasan a llevar cuando van pasando por la sangre estas LDL. Entonces se dice que son beneficiosas porque ayudan a limpiar los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de la presencia de estos LDL. Finalmente, entonces, decir que ya vimos los 8 tipos, ¿no es cierto?, según la clasificación de los lípidos, ¿no es cierto?, vimos más o menos en detalle, unos más que otros, ¿ya? Y yo ahora los invito a buscar más ejemplos, ¿ya? O a averiguar, ¿no es cierto?, acerca de enfermedades asociadas a estos lípidos, pero por ahora les quiero dar gracias por la paciencia. Este video, ¿no es cierto?, lo pueden ver todas las veces que quieran, pueden buscar en internet, pregunten, pero estudienlo bien, porque esta, como ustedes saben, es la materia de lípidos. ¡Chao!